Hoy voy a exponer acerca del soporte vital básico y avanzado. Para empezar, iniciaré con el soporte vital básico o también llamado reanimación cardiopulmonar básica en el adulto. Para poder saber qué es un soporte vital básico es muy importante tener en cuenta diferentes terminologías, ¿no? Empezando con parada cardiorrespiratoria. ¿Qué es una parada cardiorrespiratoria? Vendría a ser una interrupción brusca, también inesperada y potencialmente reversible, tanto de la circulación y la respiración espontánea. Ahora, sí, hay que tener en cuenta de que si esta situación no se revierte en los primeros minutos, podría ocasionar la muerte en el paciente, ¿no? Otra de las terminologías vendría a ser reanimación cardiopulmonar. ¿En qué consiste esta reanimación cardiopulmonar? Consiste en un conjunto de maniobras que van a estar encaminadas inicialmente a sustituir y después ya a restaurar la respiración y la circulación, ¿no? Para ello vamos a tener tres tipos. En primer lugar vamos a tener la básica que se realiza sin material, excepto los dispositivos de barrera para la vía aérea, ¿no? Seguidamente vamos a tener la instrumental, que ya se realiza con determinados dispositivos. Entre ellos vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, la mascarilla facial, la cánula orofaringea, la bolsa autohinchable, el desfibrilador automático y el semiautomático, ¿no? Y por último vamos a tener la avanzada, que consiste en un conjunto de técnicas llevadas a cabo por un equipo de profesionales cualificados y equipados, que va a incluir lo que vendría a ser el manejo de la vía aérea, ¿no? También la administración de fármacos y a la vez la corrección de los factores causantes de la PCR, ¿no? Ahora, estas técnicas van a estar más que nada destinadas a proporcionar un tratamiento definitivo, optimizando la sustitución de las funciones respiratorias y también las circulatorias, ¿no? Hasta el momento en el que el paciente se recupere. Ahora, también otro de la terminología, vamos a tener la cadena de supervivencia. ¿Qué va a ser una cadena de supervivencia? Una cadena de supervivencia va a ser un conjunto de eslabones en el que una reducción del retraso en su aplicación va a demostrar disminuir lo que vendría a ser la mortalidad y las secuelas que van a estar derivadas de una PCR, ¿no? Y en estos casos vamos a tener 4 pasos. El primer paso es el reconocimiento precoz y también pedir ayuda. ¿A qué me refiero? A reconocer qué es lo que tiene el paciente de inmediato y pedir ayuda, llamar a emergencias. ¿Para qué? Para poder prevenir la parada cardíaca. En segundo lugar, vamos a tener un RCP precoz, que vendrían a ser las compresiones torácicas y la ventilación. ¿Para qué? Para poder ganar tiempo en cuanto venga la ambulancia, ¿no? En tercer lugar, vamos a tener ya una desfibrilación precoz, pero solo si es necesaria. ¿Para qué? Para poder reiniciar el corazón. De repente el paciente está teniendo un ataque, un paro cardíaco o algo así, ¿no? Y por último, vamos a tener cuidados post resucitación. ¿Para qué? Para poder restaurar la calidad de vida del paciente, ¿no? Ahora sí, bien, ya entrando en el tema, en cuanto a soporte vital básico, o como le mencioné, también llamada reanimación cardiopulmonar básica, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en la aplicación de un conjunto de maniobras que van a estar encaminadas ¿a qué? A poder sustituir y a mantener las funciones circulatorias y respiratorias del paciente en una situación de PCR, ¿no?, de paro cardíaco respiratorio. Ahora, aquí hay que tener en cuenta esto muy en claro, de que el soporte vital básico se realiza sin ningún equipamiento, ¿no? Aquí el objetivo principal es de estas maniobras es lograr tanto una oxigenación como una ventilación y una circulación mínima. ¿Para qué? Para que sean eficaces hasta el retorno de la circulación espontánea, ¿no? O también hasta que se puedan iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada ya, que más adelante lo voy a mencionar en qué consiste, ¿no?
Va a constar de 4 pasos. En primer lugar, antes de iniciar todo esto, antes de iniciar los 4 pasos, hay que tener en cuenta de que tenemos que garantizar la seguridad del reanimador, el paciente y de los testigos. Después ya, en segundo lugar, aquí como podemos ver como primer paso, va a consistir en comprobar si el paciente responde, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a tener que aproximarnos a él, llamándole enérgicamente y también sacudiéndole los hombros, ¿no? Y preguntándole, ¿no? Juanito o Pepe, ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra usted bien? ¿No? Para ver si responde y no responde, si está consciente o no está consciente. Ahora, en segundo paso, si el paciente está consciente o responde verbalmente o con movimientos, ¿qué tenemos que hacer como segundo paso? Intentar saber qué es lo que le ocurre y prestarle ayuda, ¿no? Es por ello que hay que tener en cuenta de que tenemos que solicitar ayuda especializada y también colocarle en posición lateral de seguridad al paciente. Ahora, este es en un caso si responde. Pero, ¿qué pasaría si el paciente no responde? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer acá, como podemos ver en esta imagen del tercer paso, es comprobar si el paciente está respirando. ¿Cómo? Abrir la vía aérea utilizando, ¿qué vamos a utilizar? La maniobra frente-mentón. Tenemos que colocarle al paciente en maniobra frente-mentón y así poder evaluar si el paciente respira con normalidad. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, tenemos que colocar los dedos índice colocar los dedos índice y el corazón de una mano bajo la barbilla del paciente y empujar así el mentón hacia arriba. Simultáneamente tenemos que apoyar la otra mano sobre la frente del paciente y empujar hacia abajo, ¿no? Ahora, esta maniobra va a desplazar la base de la lengua y en ocasiones va a ser suficiente ¿para qué? Para que el paciente pueda reanudar la respiración, ¿no? Además, nos va a permitir observar lo que vendría a ser el interior de la boca del paciente para comprobar si en un caso existieran objetos o cuerpos extraños causantes, ¿no? De la ausencia de la respiración, causantes de que el paciente no pueda respirar, ¿no? Después tenemos que ver, oír y sentir durante no más de 10 segundos si el paciente está respirando normalmente, aunque ya hoy en día no se hace por el tema del COVID, ¿no? Y después ver si existe alguna duda sobre si la respiración es normal, se debe ya de actuar como si no estuviera respirando, ¿no? Y esto va a incluir ya un gasping o una respiración agónica, ¿no? Y por último, aquí como podemos ver en la última imagen, tenemos que alertar a los servicios de emergencia. ¿Cómo? Llamando al número del teléfono. En nuestro caso en este país es el 911 y es gratuito. Se puede marcar tanto de teléfonos fijos como móviles. Ahora, el contacto telefónico precoz, además, ¿qué va a hacer? Nos va a facilitar la asistencia telefónica de la parada cardíaca sobre cómo realizar las maniobras iniciales del RCP si en un caso el que lo está teniendo no sabe, ¿no? No tiene conocimiento. Seguidamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que iniciar las compresiones torácicas, ¿no? Mientras llega la ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí cuando el flujo sanguíneo se detiene, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre en los pulmones y en el sistema arterial van a permanecer oxigenados, pero solamente durante algunos minutos, ¿no? Y después, ¿qué va a pasar con el paciente, ¿no? Es por eso que es muy importante de que se inicien de inmediato una vez hechas los pasos anteriores, como les mencioné acá, los 4 pasos, tenemos ya que iniciar las compresiones torácicas. ¿Cómo? En primer lugar, como podemos ver acá en la primera imagen, se deben aplicar en la mitad inferior del esternón, colocando el talón de una mano en el centro del pecho, colocando así la otra mano encima
o mejor entrelazando lo que vendría a ser los dedos, ¿no? Y después ya aquí se realizan fácilmente como arrodillándose, el que le está atendiendo debe de arrodillarse al lado del paciente, ¿no? Y ahora la RCP desde la cabeza del paciente puede considerarse como cuando no es posible realizar las compresiones a su lado, ¿no? Después, como tercer lugar, ya se aconseja que tengan ya una profundidad de cuánto, de aproximadamente 5 centímetros, pero no más de 6 centímetros para un adulto medio, ¿no? Después se deben de realizar a una frecuencia de 100 a 120 por minuto y con el menor número de interrupciones. Y por último, ya se deben aplicar con el paciente sobre una superficie firme, ¿no? Hay que asegurarnos el lugar. Ahora, seguidamente, después realizadas ya las compresiones torácicas, debemos de hacer las respiraciones de rescate. Que de forma teórica, el volumen aquí corriente debe de ser de aproximadamente 500 a 600 milímetros, ¿no? Pero ya en la práctica real, al momento de hacer esto, ya se aconseja la administración de volúmenes aéreos suficientes para hacer que el tórax se eleve de forma visible, ¿no? Aquí la interrupción máxima de las compresiones torácicas para dar 2 ventilaciones no debería de exceder los 10 segundos. Ahora, la relación entre compresiones torácicas y ventilaciones debe de ser de 30 a 2. O sea, 30 compresiones torácicas y de ahí seguida 2 ventilaciones. Ahora, para realizar las ventilaciones de rescate se deben de seguir estas normas, ¿no? Como podemos ver aquí. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la vía aérea usando la maniobra frente-mentón. Seguidamente con el dedo índice y el pulgar de la mano que se tiene sobre la frente, se debe pinzar la parte blanda de la nariz, cerrándola completamente. Después, aquí como podemos ver en la primera imagen, ¿qué debemos de hacer? Se debe de abrir la boca manteniendo ya el mentón elevado, como hicimos ya la maniobra, manteniendo el mentón elevado. Después se debe de inspirar normalmente, aquí como podemos ver en la imagen 2, inspirar normalmente y colocar los labios del reanimador alrededor de la boca del paciente, asegurando así que se haga un buen sellado. Después, ¿qué debemos de hacer? Debemos de soplar de modo sostenido en el interior de la boca del paciente mientras se observa que el pecho se eleva durante alrededor de 1 segundo, ¿no? Y así, manteniendo ya la maniobra frente-mentón, ya se retira la boca de la boca del paciente y se observa que el pecho desciende, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Repetir este proceso y aplicar una segunda ventilación. Ahora, es muy importante tener en cuenta de que no se debe de interrumpir las compresiones por más de 10 segundos para dar las 2 respiraciones, ¿no? Después, hay que tener en cuenta estos puntos importantes. El RCP solo se da con compresiones. ¿Por qué? Porque los reanimadores formados deberían realizar compresiones torácicas y también respiraciones de rescate. Sin embargo, si esta persona que desea ayudar no tiene experiencia o existe una reticencia del reanimador, se le aconseja que solamente debe de aplicar compresiones torácicas siempre a los pacientes con PCR, ¿no? Ahora, ya seguidamente se debe de ¿qué? De continuar con las compresiones y las respiraciones con una relación, como lo mencioné, de 32, ¿no? Después se debe de usar un desfibrilador externo automatizado que vence el DEA, que aquí se deben de continuar las maniobras de RCP mientras se consigue y se aplica con DEA. Se aplica un DEA. Y en cuanto ya esté disponible, su utilización debe ser de inmediata. No debe de demorarse, ¿no? Y aquí, ¿por qué digo que es importante el DEA? Porque el DEA nos va a permitir desfibrilar precozmente, incluso muchos minutos antes de que llegue la ayuda profesional. ¿Por qué? Porque el DEA, porque estos desfibriladores son seguros y efectivos incluso cuando se utilizan por personas con mínima o con ninguna formación, ¿no? También hay que tener en cuenta de que se debe hacer una pausa en las compresiones torácicas cada 2 minutos. ¿Para qué? Para poder evaluar el ritmo cardíaco. Generalmente lo indica el DEA, ¿no?
Generalmente esto lo indica el DEA. También va a existir un registro de los DEA de acceso público, de modo que los operadores telefónicos de emergencia puedan dirigir a los que realizan la RCP a un DEA cercano, ¿no? Aquí la RCP realizada por reanimadores legos asistidos por operador telefónico que estén próximos al paciente y dirigidos a un DEA cercano pueden mejorar lo que vendría a ser las tasas de éxito de la RCP, como con el aumento de la supervivencia y también la disminución de lo que vendría a ser, de lo que pasa muy seguido, ¿no? Daños cerebrales residuales en el superviviente de una PCR, ¿no? Ahora, tan pronto llegue el DEA, ¿qué hay que hacer? Acá hay otros pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que ponerlo en funcionamiento y aplicar lo que vendría a ser los parches adhesivos en el pecho desnudo del paciente, así como podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Después, si hay más de un reanimador, ¿qué tenemos que hacer? Se tienen que continuar con las maniobras de RCP mientras se colocan los parches sobre el pecho del paciente. Después, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir las instrucciones visuales y sonoras que son proporcionadas por el DEA. También, algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Debemos de asegurar de que nadie toque al paciente mientras el DEA realice el análisis del ritmo cardíaco, porque puede haber un descontrol o un desbalance, ¿no? Ahora, si la descarga está indicada, se debe de aplicar, asegurando, como lo mencioné, que nadie toque al paciente, ¿no? Para que no haya desbalances. Ahora, de ahí, seguidamente, después de cuando la descarga ya está indicada, se debe de pulsar el botón de descarga como se indica el aparato, ¿no? Así como podemos ver acá, aquí en esta imagen. Acá presionar el botón, ¿no? De descarga. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Continuar las instrucciones visuales y sonoras sobre la reanudación de las maniobras de RCP. Y si la descarga, no, en un caso la descarga no esté indicada, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que dejar sin hacer nada, sino que tenemos que continuar con la RCP, ¿no? Ahora, aquí ya teniendo como un resumen del soporte, teniendo como un resumen del soporte vital, del soporte vital básico, hay que tener en cuenta, primero, de que si el paciente está inconsciente o no responde, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos primero que ver si respira. Si en un caso el paciente no respira, no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si el paciente respira o no respira? Tenemos que hacer la maniobra frente al mentón, y de ahí tenemos que ver, oír y sentir. Ahora, después, si el paciente respira, tenemos que colocarle al paciente en una posición lateral de seguridad. Pero si en un caso el paciente no respirara, tenemos que avisar al número de emergencia, que como lo mencioné era el 119. El 911, perdón. Y después, seguidamente, una vez avisemos al 911, tenemos que hacer 30 compresiones torácicas y 2 respiraciones de rescate. Y ya, en cuanto esté disponible, ya se puede utilizar el DEA. Ahora, como segundo punto vamos a tener ya lo que vendría a ser el soporte vital avanzado en el adulto, o también llamado reanimación cardiopulmonar avanzada. En la reanimación cardiopulmonar avanzada se aplican ya una serie de maniobras, como vamos a tener, por ejemplo, el aislamiento de la vía aérea, las técnicas de ventilación y oxigenación, el masaje cardíaco, la canalización de accesos vasculares, la administración de fármacos y líquidos intravenosos, ¿no? Así vamos a tener un montón de maniobras. ¿Por qué nos van a servir? Porque van a estar destinadas a proporcionar un tratamiento definitivo, optimizando así la sustitución de las funciones respiratorias y circulatorias hasta el momento en el que se recuperen. Sin embargo,
solo la desfibrilación precoz y la reanimación cardiopulmonar básica de calidad han demostrado lo que vendría a ser mejorar la supervivencia, ¿no? De ahí ya, de ahí ya que se haga énfasis a lo que vendría a ser en la aplicación de compresiones torácicas de calidad con mínimas interrupciones y en el acceso a un desfibrilador de forma precoz, ¿no? Aquí está una tabla en la que podemos ver, este vendría a ser la curva de Drinker, en la que nos muestra una supervivencia de la parada cardiorrespiratoria según el retraso, ¿no?, de la reanimación cardiopulmonar. Ahora, vamos a tener un algoritmo de la reanimación cardiopulmonar avanzada. En primer lugar, tanto en el hospital como fuera de él, cuando se atiende a un paciente aparentemente inconsciente, ¿qué se debe de hacer principalmente? Tenemos que solicitar ayuda. Después, aquí, ¿qué tenemos que hacer como siguiente paso? Valorar si el paciente responde. ¿Cómo? Agitándole suavemente los hombros y preguntarle en voz alta y de forma enérgica: señor, ¿se encuentra bien? ¿Se encuentra usted bien? Seguidamente, después de esto, ya se tiene que abrir la vía aérea y valorar la respiración, ¿no? Aquí, la respiración, cuando el paciente tiene una respiración agónica o gasping, van a estar bloqueados ocasionalmente, va a tener respiración lenta, laboriosa o ruidosa, ¿no? Va a ser muy frecuente, lo vamos a encontrar muy seguido en las primeras etapas de una parada respiratoria y ya va a ser un signo de parada, ¿no? Ahora, si no respira, ya se procede a abrir la vía aérea con la maniobra, al igual del soporte vital básico, con la maniobra frente-mentón, ¿no? Habrá que ver, oír y sentir si la respiración es normal y si mueve el tórax o no. Después, seguidamente, tenemos que valorar si hay signos de circulación, como comprobando lo que vendría a ser el pulso carotidio del paciente. Ahora, si el paciente no presenta o no tiene signos de vida, o si hay duda, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar de inmediato la reanimación cardiopulmonar, como aplicando lo que vendría a ser 30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones. Es muy importante y es recomendable, se recomienda comenzar la ventilación con mascarilla con globo, que se puede complementar con una cánula orofaringea, ¿no? Y se debe proporcionar oxígeno suplementario tan pronto como sea posible. ¿Para qué? Para poder administrar mayor concentración de oxígeno inspirado, ¿no? Ahora, la capnografía o la determinación del dióxido de carbono en el aire exhalado debe de ser utilizada ¿para qué? Para poder confirmar la correcta colocación del TEC, ¿no? Pero también se puede utilizar mientras se usa un dispositivo de mascarilla con globo o dispositivos alternativos para la vía aérea, ¿no? Ahora, en cuanto llegue el monitor desfibrilador, ¿qué se debe hacer? Se deben aplicar los electrodos al paciente mientras se continúa con las compresiones torácicas, ¿no? Ahora, aquí la monitorización inicial también se puede hacer en modo palas, que es un método mucho más rápido y ¿qué va a hacer? Nos va a permitir aplicar precozmente una desfibrilación, ¿no? Y después hacer una pausa, es muy importante hacer una pausa breve para poder valorar el ritmo cardíaco, y en este momento vamos a encontrar ya dos tipos de ritmos que vendrían a ser los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. En primer lugar vamos a tener los ritmos desfibrilables, que se van a dividir en dos, que vamos a tener la fibrilación ventricular, que este va a ser un ritmo caótico que se va a observar en el electrocardiograma con oscilaciones irregulares de 200 a 500 por minuto, ¿no? Aquí, como podemos ver en esta imagen, es una fibrilación ventricular, ¿no? Aquí, en este EKG, como lo podemos ver. También vamos a tener una taquicardia ventricular sin pulso, que va a ser esto, que una frecuencia cardíaca regular de 100 a 20 litros por minuto,
y vamos a encontrar un QRS ancho y empastados, aquí como podemos ver, un QRS ancho y empastados y ondas P que no van a estar visibles, ¿no? Aquí como podemos ver en esta imagen vamos a tener una taquicardia ventricular. Aquí si no se palpa pulso, va a ser un ritmo de parada cardiorrespiratoria. Ahora vamos a tener el otro tipo, que son los ritmos no desfibrilables, que también vamos a tener dos, que vamos a tener aquí la sistolia. ¿En qué va a consistir? En la ausencia de actividad eléctrica o presencia solo de la onda P sin QRS. Aquí podemos ver, ¿no? La sistolia en esta imagen. Y por último vamos a tener la actividad eléctrica sin pulso, que va a consistir en la presencia de actividad eléctrica cardíaca organizada o no sin actividad mecánica. ¿A qué me refiero esto? A que va a haber una falta de pulso de arteria central. Aquí como podemos ver en esta imagen vamos a observar un bloqueo auriculoventricular completo con un ritmo de escape ventricular bajo ineficaz, que vendría a ser una actividad eléctrica sin pulso. Ahora, en los ritmos desfibrilables se debe actuar de la siguiente forma. En primer lugar, debemos de cargar al desfibrilador mientras otro reanimador continúa con las compresiones torácicas. Nunca se debe dejar de hacer las compresiones torácicas. Ahora, una vez cargado el desfibrilador, que vendría a ser los señales acústica y visual, se debe de hacer una pausa en las compresiones torácicas y se debe de administrar la descarga. Los niveles de energía para la descarga inicial son de al menos 150 joules con energía bifásica. Con desfibriladores manuales es apropiado considerar el incremento de la energía de las descargas sucesivas tras una descarga sin éxito. Inmediatamente después, ¿qué tenemos que hacer? Reiniciar las compresiones torácicas sin pararse, ¿no? A valorar el ritmo ni palpar el pulso hasta pasados los 2 minutos. Aquí ya se utiliza un desfibrilador externo automatizado y hay que seguir las indicaciones sonoras y visuales que emita, procurando así minimizar las pausas en las compresiones torácicas. Seguidamente se debe ya preparar los catéteres intravenosos y los fármacos, ¿no? Que probablemente se vayan a utilizar en el paciente. Después se debe de monitorizar de forma continua el ETCO2 como indicador de buena calidad de RCPA, ¿no? Ya que existen estudios de que sugieren de que incrementos en el ETCO2 de al menos 10 milímetros de mercurio durante las maniobras del RCPA pueden ser precursores de la recuperación de la circulación espontánea, ¿no? Seguidamente se debe mantener la RCP durante 2 minutos y ya luego se puede hacer una pausa breve para valorar el ritmo, ¿no? Si es posible, la persona que realiza el masaje cardíaco debería ser relevada cada 2 minutos, ¿no? Sin que las compresiones torácicas se interrumpan. Ahora, si persiste lo que vendría a ser los ritmos desfibrilables, ya se debe de dar una segunda descarga y sin parar para reevaluar el ritmo ni palpar el pulso, y se debe de reanudar la RCP. Ahora, es muy importante mantener la RCP durante 2 minutos y luego hacer una pausa breve para valorar el ritmo, y si sigue persistiendo, dar una tercera descarga y sin reevaluar el ritmo ni palpar el pulso, se debe de reanudar la RCP. Ahora, si no se ha conseguido una RCE con esta tercera descarga y una vez esté disponible una vía venosa, se le debe de administrar una dosis de adrenalina, 1 miligramo, que se va a repetir cada 3 a 5 minutos. Ahora, los fármacos aquí inyectados por vía periférica deben seguirse por un bolo de al menos 20 milímetros de fluido y elevación de la extremidad durante 10 a 20 segundos para facilitar la llegada del fármaco a la circulación central. Es muy importante tener en cuenta de que cada 2 minutos se debe de seguir comprobando el ritmo. Si este es organizado, se debe intentar palpar el pulso, asegurando así que los análisis de ritmo sean breves. Y ya, si se ha conseguido la RCE, ya se deben comenzar con los cuidados por reanimación, ¿no?
En los ritmos no desfibrilables, aquí ya la supervivencia es improbable, a no ser que se encuentre una causa reversible y se trate de forma efectiva, ¿no? Aún así, ya se debe de actuar de la siguiente forma. En primer lugar, se debe de comenzar con la RCP 30, de 30 cada 2. Si se presenta asistolia sin interrumpir la RCP, se debe comprobar que los electrodos estén conectados correctamente. Se debe para ello utilizar un dispositivo de la vía aérea avanzada, intentar canalizar una vía venosa periférica y continuar así con las compresiones torácicas y tras 2 minutos de RCP volver a comprobar el ritmo. Ahora, si la asistolia persiste, ya se debe aquí de reiniciar una RCP inmediata. Y si se presenta un ritmo organizado, ya se debe de intentar palpar el pulso, y si no se palpa, continuar con la RCP. Seguidamente debemos de administrar 1 miligramo de adrenalina, tan pronto como se consiga acceso venoso o intraóseo, y repetir esto cada 3 a 5 minutos. Y si existe el pulso, ya se debe de comenzar con los cuidados por reanimación. Ahora, siempre hay que valorar y tratar las causas potencialmente reversibles de la PCR. Es por ello que siempre se tienen que tener en cuenta, ¿no?, durante la RCP, especialmente ante ritmos no desfibrilables, ¿no? Es por ello que se establece una regla, que es la regla de las 4H y las 4T. Entre ellas vamos a tener la 4H, empezando por la hipoxia, que va a consistir en minimizar el riesgo de hipoxia, asegurándose la correcta ventilación y oxigenación del paciente, administrando así oxígeno al 100% durante la PCR. Después vamos a tener la hipovolemia, que normalmente va a ser causada por hemorragia grave, ensangrado intestinal, traumatismo, síndrome aórtico con rotura de aneurisma, ¿no? Después vamos a tener la hiper o hipopotasemia, que se sospecharán por la historia clínica, que vendría a ser la toma de fármaco, los antecedentes de insuficiencia renal, y si se confirmaran mediante análisis sanguíneo, se debe tratar al mismo tiempo que si continúa la RCP. También vamos a tener la hipotermia, que sobre todo en el caso de ahogamientos o accidentes se diagnostica mediante la medición de la temperatura. Aquí su objetivo es alcanzar una temperatura superior a 32 grados. Después vamos a tener el neumotórax a tensión, que aquí es probablemente la causa más frecuente de ASP. Aquí su diagnóstico es clínico y su tratamiento vendría a ser la colocación urgente de un drenaje torácico. También vamos a tener el taponamiento cardíaco, que aquí su diagnóstico es más complejo, sospechándolo en casos de traumatismo torácico penetrante, y ya aquí se debe de realizar o una toracotomía urgente o una pericardiocentesis. También vamos a tener tóxicos y sobredosis de fármacos. Aquí el diagnóstico final ya lo va a dar el laboratorio, sospechándose en función de la historia clínica, y si se dispone de antídoto específico ya se deben de emplear. Y por último vamos a tener el tromboembolismo pulmonar. Aquí si se sospecha como posible causa de la PCR, se debe considerar la realización de fibrinólisis urgente. Vamos a tener las arritmias periparada, que aquí la valoración y el tratamiento inicial de un paciente con arritmia debería tomar en consideración 2 factores. En primer lugar, la situación hemodinámica del paciente, si está estable o inestable, y la naturaleza de la arritmia, ¿no? Aquí los fármacos antiarrítmicos van a ser de comienzo más lento y menos fiables que la cardioversión eléctrica para convertir una taquicardia a ritmo sinusual, ¿no? Vamos a tener factores adversos que van a indicarnos una inestabilidad en el paciente como consecuencia de la arritmia, ¿no? Entre ellas, primero vamos a tener el shock, que se va a percibir como una palidez, se va a percibir como un aumento de la actividad simpática. Entre ellas vamos a tener la palidez, la sudoración,
las extremidades frías y húmedas y también el flujo sanguíneo cerebral reducido, que aquí vamos a encontrar ya una alteración de la conciencia. Vamos a tener hipotensión, que vamos a encontrar la tensión arterial sistólica menor a 90 o una disminución de la misma mayor o igual a 30 respecto a la basal. Otro de los factores va a ser el síncope, ¿en qué va a consistir? En la pérdida de la conciencia, que va a ocurrir como una consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo cerebral. En cuarto lugar vamos a tener la insuficiencia cardíaca, que se va a en situaciones agudas se va a manifestar como un edema pulmonar, que vendría a ser la insuficiencia ventricular izquierda, o la elevación de la presión venosa yugular y hepatomegalia, que va a estar en la insuficiencia ventricular derecha. Y por último vamos a tener la isquemia miocárdica, que se va a producir porque el consumo de oxígeno miocárdico va a exceder al aporte y puede presentarse ya sea con dolor o sin dolor torácico, o también como un hallazgo aislado en el electrocardiograma de 12 derivaciones, que vendría a ser una isquemia silente. Y vamos a tener los cuidados post resucitación, que aquí la RCE es el primer paso para alcanzar el objetivo de la recuperación completa de la parada cardíaca. Con la RCE va a acontecer el síndrome postparada cardíaca, que va a estar derivado de complejos procesos fisiopatológicos y se va a producir con la isquemia de todo el organismo durante la PCR y la posterior reperfusión durante las maniobras de la RCP, ¿no? Ahora, el síndrome postparada cardíaca va a comprender 4. Primero, una lesión cerebral postparada cardíaca, que va a estar derivada del fallo en la microcirculación y el deterioro de la autorregulación, que va a provocar un coma, también convulsiones, mioclonías, y esto es un claro ejemplo de las muertes tardías, ¿no? En segundo lugar vamos a tener una disfunción miocárdica postparada cardíaca, que va a estar provocada por hipocinesia global, que va a estar ocasionada por una disminución del gasto cardíaco, arritmias o hipotensión, y va a explicar la mayoría de las muertes en los primeros 3 días. También vamos a tener la respuesta sistémica por isquemia y reperfusión, que va a ser fruto de la activación de las vías inmunológicas y de la coagulación, que va a estar ocasionada, que va a ocasionar, ¿no?, el fallo multiorgánico y va a aumentar el riesgo de infección. Va a ser un cuadro muy similar a la sepsis. Y por último vamos a tener la patología precipitante, que puede tener tanto un origen pulmonar, neurológico, tóxico, trombobólico o cardiovascular. Y como último vamos a tener aquí ya un resumen de todo el soporte vital avanzado. Resumiéndolo todo, si el paciente está inconsciente, no responde, no respira o presenta gasping y no tiene pulso, en primer lugar, como lo mencioné, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar ayuda. Seguido, después de solicitar ayuda, tenemos que hacer un RCP 30E2. Después tenemos que conectar un monitor desfibrilador y es muy importante minimizar las interrupciones. Después tenemos que evaluar el ritmo, ¿no? Para ello vamos a tener los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. Y también vamos a tener la recuperación de la circulación espontánea. En cuanto a los ritmos desfibrilables, aquí se debe minimizar las interrupciones. Se debe hacer una descarga y también minimizar las interrupciones 2 minutos. Después debemos hacer la recuperación de la circulación espontánea y para ello vamos a tener las medidas posparadas. En primer lugar vamos a tener el ABCD, la saturación de oxígeno del 94 al 98%, el ETCO debe ser normal, el electrocardiograma de 12 derivaciones, después tenemos que tratar la causa precipitante y el manejo y control de la temperatura, la tensión arterial y la glucemia. Y también vamos a tener los ritmos no desfibrilables, que tenemos que hacer como, en primer lugar, a comparación de los ritmos desfibrilables, que de frente se va a la descarga, aquí tenemos que reiniciar el RCP
cada 30 de 2. Y también, al igual que los ritmos desfibrilables, tenemos que minimizar las interrupciones. Aquí también es en 2 minutos. Después, tenemos que tratar las causas. Las potencialmente reversibles, como los mencioné, las 4H y las 4T, que vamos a tener la hipoxia, hipovolemia, hiper e hipopotasemia, hipotermia, el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco, los tóxicos y tromboembolismo pulmonar. Ahora hay que tener en cuenta de que durante la RCP, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que asegurar las compresiones de calidad, minimizar las interrupciones, proporcionar el oxígeno que necesita el paciente. También tenemos que hacer las compresiones y las respiraciones continuas tras la IOT, vía venosa o intraósea, darle al paciente adrenalina cada 3 a 5 minutos tras la tercera descarga en desfibriladores, cuando se tenga acceso vascular en no desfibrilables, y un amiodarona tras la tercera descarga. Eso sería todo.